Estamos en nuestros programas por los 500 años del cumplimiento de la Reforma Protestante. Hemos querido a lo largo del año organizar diversos eventos, hay organizaciones de eventos en diferentes partes de Chile a lo largo de este año, pero también tenemos algunos elementos especiales como es la publicación de un libro, el libro que le hemos llamado el libro de los 500 años, y en ello tenemos varios temas, varios puntos y autores que vamos a estar compartiendo en esta semana. Hoy tenemos a 3 de ellos y les quiero invitar a que se queden con nosotros porque vamos en este programa a compartir algo tremendamente importante. Más informaciones sobre lo que van a hacer estos 500 años, o esta celebración, podemos verlo en www.500reforma.cl y por supuesto en Facebook y también en redes sociales donde van a estar también estos programas. No se vaya, quédese con nosotros. Sin lugar a dudas, cuando hablamos de reforma, la primera persona que se nos viene a la mente es Lutero. Hoy día vamos a conversar con alguien que nos va a ilustrar sobre lo que es la importancia de este personaje tan significativo en estos 500 años que estamos celebrando de la Reforma Protestante. Para eso hemos invitado a Javier Castro, historiador, doctor en historia y también director del Centro de Estudios Oikonomos. Gracias, Javier, por estar con nosotros. Daniel, muchísimas gracias por esta cordial invitación. Cuéntanos, antes de hablar de Lutero mismo, que es el personaje principal que se nos viene a la mente cuando hablamos de esto, hay algunos personajes anteriores a él que ciertamente prepararon un poco el terreno, ¿no?, para hacerlo. No tuvieron la suerte de él de seguir vivo, varios de ellos fueron muertos, pero por favor cuéntanos un poquito de algunos antecedentes previos a lo que pasó ahí con Lutero. Justamente, es muy importante y relevante el comentario que estás haciendo, porque de pronto pensamos que los cambios en la historia son de un día para otro, pero no es tan así. Hay procesos sociales, culturales y también espirituales que están gestándose por muchos años. Por lo tanto, la reforma también tiene sus pre-reformadores, como comúnmente la historiografía los define. Algunos de los más importantes y de los cuales Lutero también va a hacer comentarios de ello y quizás a insertar en la tradición de reforma son el inglés John Wycliffe y también el bohemio Juan Hus. El caso de Wycliffe, profesor, doctor de la Universidad de Oxford, quien comienza también a hacer algunas de las primeras, podríamos decir, comentarios ilustrados en torno a que la Biblia es autoridad por sobre la tradición romana. Y eso obviamente trajo diversas repercusiones en otras personas que le fueron siguiendo, los famosos... Hay quienes, yo he escuchado también mencionan a Pedro Baldo, por ejemplo, los valdenses. Claro, los valdenses. Incluso alguien más allá, recuerdo haber escuchado, habló de San Agustín, digamos, como un primer movimiento reformador en alguna medida. Sí, de hecho hay un discurso muy interesante de Félix Melanchthon, que es un discípulo, podríamos decir, un colaborador directo de Lutero, quien escribe acerca de, podríamos decir, las edades de probables reformas. Entonces él dice, está la iglesia primitiva en una edad muy pura de vivir el evangelio de forma muy fresca. Sin embargo, viene una etapa de oscurantismo con Orígenes, el platonismo y las diversas supersticiones de la época. Y este mismo Melanchthon hace referencia a Agustín como un posible reformador, una anticipación a Lutero al escribir La Ciudad de Dios y también un poco aterrizar otra visión de cristianismo más allá del catolicismo romano. Ahora, viendo por qué con Lutero funcionó el tema, por qué no le pasó lo mismo que a los anteriores, que tuvieron que ser perseguidos, murieron, en fin. ¿Qué elementos podrías tú mencionarnos que marcaron la diferencia en este sentido? Como te decía, creo que hay una transformación de época que viene heredada de estos pre-reformadores, pero por otro lado, un ambiente de corrupción muy importante dentro de la Iglesia Católica Romana. Tenemos que recordar que la Reforma Protestante de 1517 es muy cercana, por ejemplo, al descubrimiento de América,
a procesos como la difusión de la imprenta, en donde va cambiando no solamente la perspectiva que el hombre tiene acerca de su mundo conocido, sino que también se van quebrando otras fronteras, una frontera en las comunicaciones. Podemos nombrar también el tema del Renacimiento. Sin duda. ¿no? Hay una interrogante a cómo la Iglesia Católica tiene, podríamos decir, la posibilidad inclusive de dictaminar cuándo hay una guerra o no, o cuáles van a ser las fronteras de los países. Es decir, existe un predominio más allá de lo meramente religioso. Y por lo tanto creo que Lutero encarna parte de esa voz de generaciones que están tratando de volver una espiritualidad. ¿Ah? Hay quienes atacan un poco el rol de Lutero, haciéndolo ver como tal vez alguien que quiso dividir la iglesia, pero tengo entendido que no es así. La intención de él no era producir un cisma, sino más bien una transformación dentro de la tendencia que ya había. Exactamente. Lutero es un hombre muy polémico, un rupturista a su época. Primero por su formación ilustrada. Él tiene un magíster en artes liberales en 1505 y escucha un estruendo en los cielos que lo hace un poco despertar de sus afanes y de alguna manera reflexionar qué hay más allá, cómo el hombre puede trascender más allá de una vida normal, dictaminada para la época. En el caso de Lutero, yo veo que esas herramientas que él va recibiendo en términos de su formación profesional y también de su determinación para seguir escuchando la voz de Dios, va a llevarlo a marcar puntos de diferencia. ¿Por qué? Porque conocía muy bien, podríamos decir, cómo funcionaba el mundo secular, pero también cómo, a partir de una reflexión de la Escritura muy profunda, proponer y no solamente criticar. Eso hace que sea respetado como doctor en teología. Escribe, por ejemplo, entre 1518 y 1520, más de 45 escritos. 20 lo hace en lengua germana, en vernácula, es decir, para que todo el mundo conozca de qué se trata esta propuesta, y 25 en latín, entendiendo que iban exclusivamente esos escritos para debatir. Entonces son los dos mundos. Nos quedan solamente unos minutos de este pequeño microprograma. ¿Qué dirías tú de las implicancias de lo que hizo Lutero en relación a su entorno? Ahí hay varios que, digamos, acogen este llamado e intervienen, suman también Zwinglio, Calvino, en fin. Sí. ¿Cuál fue el mover que se ocasionó y los que intervinieron posteriormente? Claro, yo creo que esa es entre comillas, la gracia de los pioneros, que tienen la capacidad de abrir el camino, ser un tipo de precursor también en una época compleja, donde hay un despertar global, donde la Iglesia Católica va a tratar de llevar a cabo una contrarrespuesta a través de la Contrarreforma Católica. Sin embargo, justamente uno ve focos de reforma que no solo se quedan en Alemania. O sea, es tan impresionante que esto llega hasta Navarra, que se conoce muy poco la historia de la reforma en España. Por ejemplo, Navarra fue el primer reino protestante oficialmente, en 1553, Juana de Albret. Y le costó que Francia y España mismo intentaran quebrar esas semillas o matar esas semillas de reforma. Entonces, las repercusiones de la reforma protestante hasta el día de hoy nos hacen pensar, por ejemplo, en torno a la indulgencia, en torno a la relación que la Iglesia tiene con su jerarquía y también en torno a un elemento central, yo creo, en la teología y en la propuesta de Lutero que tiene que ver con la comunión. Javier, se nos hizo corto el tiempo. Sí. Muchas gracias por tu participación. Quedan tal vez otros temas ahí dentro de la reforma y todo lo que ha sido. Y queremos invitarlos a seguir viendo cada uno de estos microprogramas porque hay mucho que aprender, reflexionar y proyectar hacia lo que debe ser la Iglesia en el tiempo que viene.